ya se hace intolerable, ¿no? Por momentos, por la violencia, por las propuestas incluso, que tienen que ver con todo lo opuesto. Bueno, sin duda, Dani, lo que pasó el día de ayer fue el rechazo total a la estrategia de Donald Trump. Recordemos que Zohran Mamdani, él gana la interna del Partido Demócrata siendo del ala más de izquierda, socialismo democrático, como él lo define, y ahí Trump empieza a obsesionarse con él, apoya a Cuomo, que era el adversario de él, que era parte del Partido Demócrata, ni siquiera del Partido Republicano, y no lo logra. Le mete susto a los habitantes de Nueva York diciendo que las empresas se van a ir, dice que no va a entregar fondos federales. Nada de eso sirvió porque Zohran Mamdani se convierte como alcalde electo de Nueva York con el 50% de las preferencias. Más de 10 puntos le sacó a Andrew Cuomo, el exgobernador que fue denunciado por abuso sexual hace ya algunos años, y se convierte en el flamante ganador de esta contienda electoral. ¿Con cuáles propuestas? Por un lado, la vivienda asequible, transporte público gratuito, guarderías para niños que contempla hasta los 5 años, y también mucho apoyo y respaldo a la comunidad LGBT. Está muy metido en ese tipo de demandas también. Entonces es un personaje que viene muy fuerte, muy potente a disputarle desde adentro a Donald Trump. De hecho, un líder tan carismático que logró lo que hizo en su momento Donald Trump el año pasado para la elección presidencial, que fue conquistar al electorado latino, al electorado migrante. En este caso lo hizo de muy buena manera Zohran Mamdani, que bueno, alcanzó incluso también, si se hace el desagregado de votantes sobre los distintos sectores de Nueva York, el 81% de la votación femenina. Mira, voto joven, ¿no? Voto También joven tuvo. de mujeres. Sí. Bueno, interesante, ¿eh? Tenemos una comunicación para indagar sobre esto. Por supuesto, después vamos a estar haciendo algunos análisis más. Está en comunicación con nosotros vía Zoom Robert Valencia. Él es analista político, periodista de la red latinoamericana de noticias conectas.org. Robert, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí Daniela Ballester, Fernanda Cornejo y Julián Guarino, te saludamos. Buenas tardes a todos y todas, un placer estar con ustedes y un saludo a la teleaudiencia argentina. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es el análisis que uno puede hacer, por lo menos cuáles son las principales ideas de esta victoria realmente impactante de Mamdani? Bueno, es muy interesante ver estos paralelos entre lo que fue la campaña justamente hace un año de Donald Trump y la campaña que vimos el día de hoy de Zohran Mamdani, que le dio la victoria, como ustedes ya lo dijeron, para hacerse a la alcaldía de Nueva York. Y es que él fue una persona que se dirigió a las personas en un lenguaje bastante escueto, en un lenguaje bastante simple. No, fue muy prosaico, no tuvo que utilizar ningún tipo de lenguaje rocambolesco del cual adolecen mucho los demócratas, estos tecnicismos y que la gente no entiende. Más o menos por esa tendencia se fue Donald Trump hace un año, que digamos es una persona muy carismática, como ustedes lo mencionaron, y yo creo que eso también le valió voto. Pero también una cosa muy importante es una cara fresca, una cara joven. Es el alcalde o uno de los alcaldes electos más jóvenes de la ciudad. Y yo creo que los demócratas que vienen desde una parte de un descontento porque no hay una nueva sangre, por ponerlo de alguna manera. Veamos que hace un año estaba, aunque estaba Kamala Harris, pero Joe Biden ya era una gerontocracia prácticamente lo que se estaba viviendo, y los demócratas no estaban muy contentos con eso. Entonces yo creo que mucho de ese voto joven, el voto femenino, el voto de los hispanos, contó aquí en la ciudad de Nueva York, fue muy importante. Es porque quieren ver nuevos liderazgos. Mamdani no tiene la experiencia que tiene, por ejemplo, Andrew Cuomo. Es apenas un representante estatal del estado de Nueva York. No ha impulsado muchos proyectos de ley. Obviamente falta ver cómo va a lograr estos programas que él ha mencionado, pero la gente está expectante para ver qué es lo que va a hacer. Y yo creo que eso fue lo que le valió la victoria. Bueno, hay algunas cuestiones como por ejemplo la situación de los inmigrantes, la venimos contando, ¿no? Desde que asumió el presidente de los Estados Unidos. El transporte público en una ciudad, no un estado, pero bueno, sí entiendo que una ciudad como Nueva York, Manhattan, por ejemplo, donde es algo fundamental, donde el tránsito, bueno, el transporte público debe ser fortalecido probablemente. ¿En qué cree? Autos hablan de su carisma, ¿no? ¿En qué cree que se basó este triunfo? ¿En esas condiciones personales o en las propuestas que ha llevado para esta elección? Una combinación de muchas cosas. Evidentemente, la ciudad de Nueva York tiene problemas de viabilidad, específicamente con los buses públicos. Se están haciendo propuestas para extender estas vías rápidas para los autobuses.
el hecho de que en la ciudad de Manhattan, que es otro de los puntos de contención entre la ciudad y la administración Trump, es digamos, una tarifa de congestión para aquellos carros que quieran entrar a Manhattan. En fin, no voy a entrar mucho en detalles para la audiencia, pero ustedes acabaron de pasar este clip en donde él habla español. Y yo creo que eso es lo que le llegó a la gente. En el momento en que Donald Trump ganó las elecciones, ¿a qué se dedicó Mamdani? Él salió personalmente a las calles, aquellos distritos que le dieron la victoria a Donald Trump. Y estoy hablando en el caso del Bronx, en el caso de Queens, en el caso del sur del Brooklyn, que fueron los lugares, los barrios de Nueva York que votaron a favor de Donald Trump. Y él quería tener una idea del por qué la gente votó por Donald Trump. Y la respuesta fue, en su gran mayoría, en lo que él se amparó, que fue, digamos, las dificultades que pasan muchas familias en lograr alcanzar a final de mes, la vivienda está muy alta, muchas cosas, digamos, el costo de la vida aquí en Nueva York es bastante alto y muchas gentes han tenido que emigrar de la ciudad porque es insostenible vivir aquí. Y en eso se basó la campaña de Donald Trump. Ahora, también Mamdani, aprovechando ese descontento, pues así fue como él impulsó sus políticas, hablando de que quiere aumentarle un 2% de los impuestos a los más ricos para poder sustentar estas propuestas que él está haciendo. Pero el hablar en español, el hablar en otros idiomas, pero particularmente en el español, un idioma que prácticamente ha sido borrado de la página de la Casa Blanca, un idioma que ha sido vilipendiado por la administración Donald Trump, donde él dice que aquí solamente se puede hablar inglés, pues eso yo creo que abrió las puertas para una representación tan necesaria a 9, 10 meses de administración de Donald Trump. Entonces eso fue como la contraparte de lo que hemos visto desde el momento en que Trump asumió el poder. Robert, si te parece bien, y ahora nuestra compañera Fernanda Cornejo te quiere hacer una pregunta, compartimos otro spot del ex candidato. Mi nombre es Zoran Mamdani y soy candidato a la alcaldía y quiero reducir los costos para la gente trabajadora. Voy a comenzar con 3 cosas. Primero, congelar los aumentos de la renta para los inquilinos con renta estabilizada. Esto incluye casi 1 millón de neoyorquinos latinos y construir 200,000 viviendas nuevas y asequibles para los neoyorquinos que hoy no pueden con la renta tan alta. Segundo, hacer frente a los propietarios malos y asegurarme que cada inquilino tiene calefacción, agua caliente y un lugar seguro a llamar su hogar. Tercero, crear un ministerio de seguridad comunitaria para proteger a los neoyorquinos como nunca antes. Sé que los latinos son muy afectados por el crimen y tomo en serio su seguridad. Por eso, como alcalde, voy a presionar agresivamente para políticas que prioricen la seguridad de todos. Bueno, son propuestas muy concretas, ¿no? Sí. Fer. Propuestas muy concretas y te aprovecho de saludar, Robert, y preguntarte cómo es posible de que Zoran Mamdani eche adelante este programa, este plan de gobierno con el que inició y lideró su campaña, porque Donald Trump dijo, si gana el comunista Mamdani, que no es comunista dicho sea de paso, le vamos a congelar todos los fondos federales. Con ese 2% que quiere aumentar a aquellas personas que están consideradas dentro de los más ricos en Nueva York, ¿la alcanza para financiar este programa tan ambicioso? Esa es una de las grandes incógnitas. A comparación de Donald Trump, y hago estos paralelos en ambas campañas, es lo que nosotros, o lo que en el mundo de la política se conoce como la ley de la parsimonia. Problemas complejos, soluciones fáciles, ¿no? Lo mismo hizo Donald Trump. Él decía, voy a mejorar la economía de los estadounidenses, tengo conceptos de un plan, pero no hay un plan concreto, no hay una alianza como tal, y es lo que estamos viendo en la actualidad. Si lo vemos a nivel federal, hay un cierre de gobierno donde ni demócratas ni republicanos se ponen de acuerdo. Ahora, en el contexto de la ciudad de Nueva York, ¿tiene el presupuesto? Hay presupuesto. Creo que alrededor de 7.000 millones de dólares, si no son 700.000 millones de dólares aproximadamente de presupuesto, puedo que esté equivocado en una cifra, pero hay un presupuesto ya ubicado para la ciudad de Nueva York. Ahora, que el presidente diga que si se eligió a este comunista, como ustedes lo dicen, que aunque bien lo acabas de aclarar, pues él de comunista no tiene nada, pues eso no entra dentro de la legalidad. Pero obviamente, pues Donald Trump no es una persona que, como lo hemos visto a lo largo de estos meses, pues no es una persona que tenga un apego a las reglas y desinforma. O sea que constitucionalmente no tiene esa potestad para restringir ese ingreso. Ahora, uno de los problemas que tiene Mamdani, en mi opinión, y que fue tal vez el talón de Aquiles de su campaña, es que por su falta de experiencia, como mencioné, es un legislador estatal,
La capital del estado de Nueva York no es Nueva York, es Albany, que está aproximadamente a 3 horas de distancia en carretera. Yo creo que tal vez el de no tener alianzas vamos a ver cómo va a forjar esas alianzas. Yo creo que esa sería la pregunta con el ayuntamiento, con los asambleístas, que eso todavía no está en concreto. Los planes puede que en el papel suenen fantásticos, pero como sabemos, todo en política se trata de alianzas, se trata de negociaciones, de la contraparte, de que si todos los planes se van a cumplir, bueno, pues no se sabe. Pues yo creo que exigirle perfección a un político a esas alturas pues es muy difícil, pero si tiene la convicción, bueno, la convicción fue lo que lo llevó a la victoria, pero de ahí a que comience a forjar alianzas con algunos de los asambleístas en la ciudad, pues yo creo que para eso falta mucho trecho, la verdad. Robert, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. A ustedes por la invitación, muchas gracias.